Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, disculpar que el compañero Pablo y yo no hayamos podido estar en el resto de jornada, pero es que trabajábamos esta mañana y hemos venido cuando hemos podido. En segundo lugar, recordar que la gente de los sitios que estamos hemos organizado esto. También tenemos una hoja de ruta para más adelante y lo siguiente que tenemos programado es en abril, el próximo mes, esta vez será en la provincia de Valencia, así que espero que subáis todas. Intentaremos montar un encuentro de un fin de semana entero porque siempre las formaciones se nos quedan muy cortas de tiempo. Ya nos han dicho que esta mañana también habéis tenido el tiempo muy ajustado. Así que, bueno, informaros que hasta ahora hemos solicitado algo de dinero al Consejo Ciudadano Autonómico. De momento la respuesta es no, pero vamos a intentar volver a solicitar y que nos ayuden un poco para facilitar el alojamiento y el transporte de la gente. Y nada, yo quería ser muy breve y resaltar algunas de las líneas de los documentos que se aprobaron en Vista Alegre, sobre todo lo que respecta a la necesidad de construir movimiento popular, ¿no? Luego ya los compañeros entrarán en algo más concreto relacionado con el 25M, que es la próxima movilización. Bueno, yo quería rescatar algunas de las líneas de los documentos porque me parece que ahora podemos entrar en una nueva etapa y creo que es hora de aplicar esos documentos, ¿no? Ya no estamos en un proceso de debate, sino que las líneas están aprobadas, claramente aprobadas, y se trata ahora de desarrollarlas. Y bueno, en primer lugar, el análisis que hacemos en los documentos es que estamos en un momento político de cambio, pero estamos en un momento político de cambio donde la batalla se está dando entre el proyecto restaurador de las élites y el proyecto de cambio, ¿no? Y bueno, pues que por parte del proyecto restaurador de las élites, uno de los pilares fundamentales que tratan de imponer es la normalización, ¿no? Que se normalice la realidad socioeconómica del país, las condiciones materiales en las que vive la gente, todos los datos de vulneración de derechos humanos, que son motivos por los que nos movilizamos el 25, que se normalice también la forma de hacer política, pre-15M, ¿no? Que la corrupción sea normal, que las decisiones las saquen del Parlamento y eso sea normal, que el no y luego el del gobierno del PP sea normal y que todo eso vuelva a ser normal. Y por supuesto, pues normalizar Podemos, ¿no? Que acabemos en un partido de políticos profesionales que entran en el juego de la normalidad política y de la buena gestión de las instituciones para que no cambie nada. Entonces, en esta línea, en este análisis, lo que nosotras desde Podemos hemos analizado como situación excepcional en el país y frente a su estrategia normalizadora, nuestra misión debe ser, entiendo, sin olvidar que hemos llegado hasta aquí siendo diferentes a lo que ya hay, pues debe ser romper con esa estrategia normalizadora, ¿no? Y seguir apuntando que todos los datos socioeconómicos del país pues no son normales y no deben corresponder a un país decente y normal, puro sentido común. Bueno, pues en esta nueva etapa de Podemos que se abre tras el Vista Alegre, la misión es construir un instrumento que sea partido y movimiento, y creo que aquí en el espacio Vamos, donde lo que estamos haciendo hincapié es en esa parte de esa necesidad de construir movimiento popular. Yo creo que la historia y la memoria nos han enseñado que los cambios no vienen por arriba, que los cambios vienen empujados por abajo, y que si no hay procesos de empoderamiento popular, que ya señaló muy bien, ya han señalado otras organizaciones de la sociedad civil como la PAM, que a través de procesos de empoderamiento popular se han empujado cambios y se han conseguido con ayuda de la presencia de las instituciones, por supuesto, pero que sin ese empuje desde abajo y sin ese empuje desde el pueblo, desde las plebeyas, desde la gente normal, no va a ser posible un cambio real. En este sentido, a mí me gustaría poner en valor un pilar fundamental del movimiento popular, que lo ha demostrado además este 8 de marzo, que es el movimiento feminista. Quiero rescatar dos ejemplos que son recientes. En 2014, no sé si os acordáis, la reforma contra el aborto de Gallardón, que nos movilizamos muchísimo a las feministas y conseguimos hasta su dimisión, ¿no? Y esto fue empujado desde el movimiento feminista. Y también el ejemplo de Polonia, el mes negro de Polonia, que también quisieron hacer una contrarreforma del aborto y también las mujeres consiguieron para nosotros son dos ejemplos. Además es que el 8 de marzo este año a mí me ha parecido maravilloso porque ha sido muy masivo y se ha incorporado gente muy joven. Está siendo muy interesante. Y otra de las cuestiones que me ha parecido que estamos viviendo, que es muy interesante y que tiene que ver con la construcción del movimiento popular, es que estamos consiguiendo de alguna manera algo muy interesante, que es que se junten luchas, ¿no? O sea, hemos asistido a que en la mani del 8 de marzo hemos tenido un cortejo de estiradoras. O sea, eso es muy interesante. En la mani estudiantil, en la huelga educativa, hemos tenido un cortejo de estibadores. Se están estableciendo una serie de complicidades que nos están ayudando a trascender el conflicto concreto
porque a los poderosos lo que les interesa es que estemos cada una en su lucha, atomizadas, separadas y tener estrategias criminalizadoras, como está ocurriendo con el caso de los estibadores y de las estibadoras, ¿no? Que lo que son derechos conseguidos lo llaman privilegios, los criminalizan, los demonizan y de alguna manera nos enfrentan entre la propia gente trabajadora y gente normal, el último contra el penúltimo, ¿no? Creo que uno de los retos del movimiento popular tiene que ser, bueno, para mí es que el movimiento popular no tiene una definición estática. Si alguien ofrece una definición estática del movimiento popular, creo que será necesariamente sesgada y parcial. Creo que el movimiento popular es una multiplicidad de movimientos y no es solo movilizaciones, pero también son movilizaciones, y no es solo lógicas de resistencia, pero también lo son. Por ejemplo, parar un desahucio es pura resistencia, además es resistencia con tu propio cuerpo. Es hacer una cadena humana frente a la violencia policial que viene a sacar a la gente de sus casas. Pues el movimiento popular es parar un desahucio, es montar una mani, es juntar, trascender conflictos concretos y juntarlos y entender que el enemigo es único y que el problema que tienen los estibadores, el rumbo al que les está dirigiendo el gobierno de precarización del empleo es el mismo al que ya nos están dirigiendo desde hace años a la juventud, a las mujeres, etcétera, etcétera. O sea que realmente el marco es el mismo y trascender ese conflicto concreto y conseguir juntar esas luchas yo creo que es clave. Pero el movimiento popular es también más cosas, aparte de movilizarnos y resistir frente a un desastre. O sea, para mí, así lo entiendo yo, es múltiples experiencias que se han dado a lo largo de la crisis, que se siguen dando, que son pues, cómo nos ayudamos unas a otras, especialmente las familias, entre las vecinas, a superar los efectos más drásticos de las crisis. Y ahí tienen un papel fundamental las mujeres también. O sea, a mí me parece que un pilar fundamental del movimiento popular tiene que ser el movimiento feminista y que un pilar fundamental de las redes solidarias que se crean entre las gentes son las mujeres, que al fin y al cabo somos las que seguimos cuidando. La clave para mí es que todas esas experiencias en lo micro de solidaridad y de ayuda entre unas y otras y que todas esas grandes movilizaciones que montamos tengan un punto común. Y el punto común es que el enemigo es el mismo, que el enemigo de los estibadores es el mismo, que el enemigo de las mujeres es el mismo y que en ese momento es cuando tendremos fuerza y podremos empujar de mucho mejor manera de cambio, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora la etapa de Podemos, el reto es buscar puntos en común en todas esas experiencias y politizar todas esas microexperiencias, porque al final, si yo tengo una experiencia solidaria, yo qué sé, por ejemplo, en mi barrio, detectamos un colegio que no tiene, los niños y las niñas no tienen material escolar suficiente para el colegio, y montamos una red de vecinos y vecinas solidarias que les ayudamos a que esos niños y niñas consigan. Eso es maravilloso, es una experiencia maravillosa, pero si no trasciende, si no se politiza, se va a quedar ahí. Posiblemente ese niño y esa niña tendrá material hoy, pero no lo tendrá mañana, o no lo tendrán el resto de niñas y niñas. O no se estará detectando al enemigo, al culpable de que esos niños y niñas no tengan el material suficiente. Entonces, yo creo que nuestra labor como gentes de poder, como cargos de poder, como activistas del banco, como cualquier persona que esté en el tejido social que está movilizado, es ir buscando puntos de unión entre las diferentes experiencias micro solidarias que se dan ya de facto y las grandes movilizaciones, digamos, pues 8 de marzo, estibadores, allá donde haya conflicto tenemos que intentar buscar complicidades. Y ahí es cuando yo creo que daremos verdadero miedo.